Buenos días, don Rafael Toribio. Qué placer Díaz poder Alberto. conversar con usted después de mucho tiempo trabajando juntos y esta ausencia ahora. Rafael Ahora, Toribio, como ustedes saben, es un experto en asuntos políticos, en análisis políticos, y por eso lo hemos invitado. Profesor, cuénteme, dígame. ¿cómo usted ve este panorama político en medio de un contexto matizado por una epidemia sin precedentes en la República Dominicana? Bueno, es una situación inédita, grandes desafíos desde el punto de vista no solamente sanitario, económico, social, sino también político. Y creo que el punto fundamental en estos momentos es que tenemos una crisis sanitaria con el coronavirus. Tenemos frente también a una crisis social y económica. eh, Prácticamente hay que reactivar la economía, pero que hay que asistir a las personas que es más vulnerables porque muchos están desempleados y están confinados en sus casas, no están trabajando, algunos ya perdieron sus empleos que tenían. Esas son dos crisis muy fuertes, pero hay una potencial y es la crisis político-institucional que pudiera darse si no se realizan las elecciones en la fecha prevista. Por eso creo que hay que hacer todo el esfuerzo necesario de todos los sectores para que esas elecciones se realicen en la fecha establecida. Y para eso hay que hacer también todos los esfuerzos y tomar todas las medidas que han sido recomendadas para que la gente vaya a votar el día 5 de julio y que lo haga con el menor riesgo posible de infectarse o de propagar la infección si la tiene. Ese es el gran desafío, porque si no se producen esas elecciones y no hay juramentación de nuevas autoridades el 16 de agosto, entonces entramos en una profunda crisis político-institucional que se va a sumar a las dos anteriores y entonces estaríamos sumidos en tres profundas crisis de las cuales salir no va a ser ningún fácil, no importa quién esté en el poder. Ya. ¿Cómo usted evalúa las medidas que viene tomando la Junta Central Electoral con miras a esas elecciones? La Junta fijó ya el 5 de julio Exacto. como fecha para realizar estas elecciones. Ha estado dando pasos. Hoy tiene una reunión Ajá. con los partidos políticos. ¿Cómo usted evalúa ese proceso? Yo creo que lo primero que hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo la Junta para que las elecciones se realicen el día 5 y que resuelva los temas que tienen que ser resueltos antes de ese día, como es, por ejemplo, el protocolo sanitario que debe ponerse en ejecución para el día de las elecciones, porque es una aglomeración de personas, hay cierto temor, entonces ese protocolo tiene que darle seguridad a las personas que pueden ir a ejercer su derecho a votar sin graves riesgos de contaminación, de haberse infectado. Entonces, para mí es muy importante la aprobación cuanto antes de ese protocolo sanitario y que haya una campaña masiva a favor de esas medidas, de manera que la gente se sienta confiada en ir a votar. Porque si no, lo que se va a producir entonces es una abstención que va a restarle legitimidad al gobierno que surja de esas urnas. Por consiguiente, ese es un gran esfuerzo. El otro esfuerzo que tiene que hacer la Junta es cómo resolver el problema del voto de los dominicanos y dominicanas en el exterior, sobre todo los que están empadronados en Nueva York, Estados Unidos, España e Italia. En España, Italia y en Estados Unidos la situación del coronavirus todavía, aunque está mejorando, no es una situación halagüeña, por lo menos. Entonces la Junta Central tiene que buscarse la manera de que esos casi 600.000
que están empadronados, pero que no necesariamente van a votar todo, porque la concurrencia suele ser alrededor de un 50% de esos que al final votan, puedan ejercer ese derecho. Ese es un gran desafío que no depende enteramente de las decisiones internas, sino de las posibilidades de ejercer el voto en otro territorio que pones sus reglas de juego. Pero en principio creo que hay que acompañar a la Junta Central Electoral en el cumplimiento de ese calendario, porque insisto, no podemos permitir que a las dos crisis que tenemos, sanitaria, económica y social, agreguemos una crisis político institucional. Una crisis que no necesita muchos ingredientes para ¿No? agudizarse, porque ya con el antecedente que tuvimos de que se suspendieron las elecciones en febrero Sí. y los resultados además de las pruebas, de las causas de esa interrupción de las elecciones, pues no hay mucho, No, no se lo que resiste hay muchos es ingredientes para que se dañe este proceso. constatación de que no se hicieron las pruebas que debieron ser hechas, no se Sí. auditó adecuadamente el software, pero que Ujú. supuestamente no fue producto de un sabotaje, aunque sí se ha evidenciado que hubo una cierta negligencia para asegurar todo el proceso y algunos pueden pensar que esa negligencia pudo haber sido utilizada, pero los informes de la OEA, el informe lo que dice es que realmente fue fallo en la plataforma, vamos a decir, tecnológica, que no se tomaron las debidas cautelas. Esperemos que esa haya sido una lecciones aprendidas y aunque las próximas elecciones no son digitalizadas, es decir, que va a ser de manual, hay otros Manual. problemas que hay que resolver también. Bueno, ¿usted tiene alguna situación para los partidos políticos en medio de esta pandemia y en medio de este proceso electoral que contribuya a mejorar el ambiente? Sí, sí, yo creo que lo primero es estar cerca de la Junta Central Electoral para ayudarla en todo lo que sea necesario. Ese es un esfuerzo que le corresponde a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil que tienen esa preocupación política porque las cosas salgan bien. Yo creo que hay que insistir, y esta es una parte importante de los partidos políticos, en que es necesario un gran acuerdo nacional, no solamente para salir de la pandemia del coronavirus, sino de cómo enfrentar los próximos años en medio de la crisis que nos deja esta pandemia. El gobierno hasta ahora se ha mostrado un poco renuente a asumir el rol protagónico que debe tener en estas circunstancias de convocar esa cumbre. Los partidos políticos se lo han solicitado que asuma ese rol, pero no ha logrado una decisión positiva. Yo personalmente creo que ese acuerdo debe darse con o sin el gobierno, con o sin el PLD participando, porque definitivamente los problemas que vamos a enfrentar no pueden ser enfrentados exitosamente si no hay un concurso nacional de los sectores más significativos de hacer causa común con los esfuerzos para superar esas crisis. ¿Y hay posibilidad de que se haga eso, ese acuerdo antes de las elecciones? Yo creo que hay que comenzar a hacerla antes, porque una de las cosas, por ejemplo, de ese acuerdo era lograr que las elecciones se hicieran en la fecha establecida. No se ha hecho ese acuerdo, pero sí hay una especie de acuerdo tácito y hay que trabajar para eso. Pero lo fundamental es Hay qué va a casi un pasar consenso en después torno del a la 16 de fecha. agosto, con un gobierno Sí. que seguramente, el que sea, que tiene que enfrentar problemas que desbordan la capacidad
de un gobierno y de cualquier partido mayoritario. Tiene que buscarse el concurso, la unificación de esfuerzos y de recursos en objetivos y direcciones compartidas. Y eso tiene que ser en base a una negociación, a una mesa, donde todos puedan opinar, pero una vez que se asuman las responsabilidades, todos tienen que colaborar. Eso debió hacerlo un jefe de Estado, que yo insisto, lamentablemente lo más que tenemos es un presidente de la República, pero no un jefe de Estado. Aquí hace falta esa visión de Estado en que esté ejerciendo la función de la presidencia de la República y que vea más allá de lo inmediato. Y si tuviera esa visión, hubiese sido el primero en convocar a todas las fuerzas significativas de este país para unificar esfuerzos y recursos. Sin embargo, creo que ha jugado más el papel de un presidente, incluso a medias a veces, en una crisis que lo que requiere es la visión de un jefe de Estado. Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber atendido a nuestra solicitud. Y bueno, ya usted sabe, usted es nuestro consultor siempre honorífico. a la Lo disposición estaremos llamando. de colaborar y me sigo sintiendo formando parte del equipo de 1+1. Gracias, es un privilegio para nosotros. Bien, un abrazo y recuerdos para todos.